Bienvenidos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Mi nombre es Hanna Leiva. El día de hoy estamos realizando la Semana del Arquitecto en Ejercicio correspondiente a nuestra agenda académica institucional. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la arquitecta Juanita Montoya Calvis. Ella cuenta con un PhD en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Biobío, así como una maestría en Arquitectura con énfasis en Diseño Urbano del Politécnico de Turín. Su amplia formación académica respalda su experiencia en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Además, es actualmente vicedecana académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Sin más preámbulos, arquitecta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a hablar un poco sobre los retos actuales del hábitat en Colombia. Recordemos un poco que el hábitat es el ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una determinada población biológica que reside, se reproduce y mantiene o perpetúa su existencia, que en una definición un poco más específica podemos decir que también el hábitat es una trama de relaciones espaciotemporales que se puede asimilar a una urdimbre amplia, dinámica, multidimensional, multirelacional, una relación entre flujos de actores o sujetos, de acciones, actividades e intercambios y nodos o cruces que se reproducen en interacción con redes físico-espaciales funcionales. Esta última definición de Echeverría, 2009. El hábitat entonces es un conjunto de relaciones equilibradas del ser humano con otras especies y con el ambiente natural y construido. Esta es Colombia. Colombia entonces, ya para venir a un tema más específico, recordemos que tiene una amplia variedad de ciudades de diversos tamaños, más que ciudades, aglomeraciones urbanas, muchas de ellas en todo el costado central del país, ¿cierto? Sobre la cordillera y también sobre la costa del Océano Atlántico, muchas menos en toda la Amazonía y los llanos orientales. Entonces tenemos la gran cantidad de variedad de ciudades por este lado y aquí más bien unas ciudades mucho menores. Esas ciudades han venido creciendo pues a medida que se han venido como dando las cosas, ¿no? Como dependiendo de la historia también de las migraciones en Colombia. Esas ciudades no tienen una especialización, no han crecido porque han tenido, digamos, un núcleo básico especializado, sino que han tenido un crecimiento pues independiente, ¿cierto? Y tampoco se han crecido como dando respuesta a una red de colaboración e integración entre las ciudades o entre la ciudad núcleo y los municipios circunvecinos. Entonces, en estos municipios han venido siendo conurbados con la gran ciudad. En este caso, presento el plano de Bucaramanga, aunque puede ser de las aglomeraciones urbanas que vimos en la lámina anterior. Y entonces estos municipios no cuentan con suficiente pues infraestructura adecuada, servicios públicos, equipamientos, etcétera. Ese reto entonces hay un reto entonces para estas ciudades, ¿no? La ciudad entendida como un sistema complejo, multiescalar y abierto que se integra con muchos componentes o entidades que interactúan entre sí y que están en constante cambio. Entonces estas ciudades tienen grandes retos a abordar. Uno de ellos es la integración con la región en aspectos clave como suelo, áreas de protección ambiental, de desarrollo rural, de vivienda, retos en temas de ordenamiento territorial, en municipios trabajando como redes de colaboración y sin duda los retos de movilidad que hoy nos aquejan tanto. Entonces, con relación a la región, hay necesidad de tener una mayor integración con la región para que tengamos una manera más eficaz de enfrentar estos problemas regionales
que son muy complejos desde el punto de vista social, ambiental, unos retos para poder enfrentar este cambio climático o los desafíos del cambio climático, también la pobreza, y todo esto pudiéramos enfrentarlo de una mejor manera a través de unas redes colaborativas, ya que ninguna persona, ninguna organización, ningún municipio es capaz de hacerlo todo por su propia cuenta y de responder a todos los problemas o a todas las necesidades por su propia cuenta. Entonces nosotros buscaríamos trabajar mejor en red para tener una colaboración entre los municipios y así poder resaltar las bondades de cada uno de ellos y colaborar con lo que, digamos, con las, para poder tener apoyo y poder soportar las deficiencias que tengamos. Este es el plano de Cundinamarca. En el centro está Bogotá. Vemos un poquito, para entender un poquito el déficit habitacional, que sin duda es uno de los grandes retos del hábitat en Colombia en la situación actual. El color es del rojo como al crema. El rojo es el que más déficit tiene, los colores crema, los que menos déficit. Entonces vemos cómo Bogotá, alrededor de Bogotá están los municipios que menos déficit habitacional tienen, ¿cierto? Y esto pues se va haciendo como una especie de mancha o de cinturón alrededor de Bogotá, y a medida que se va alejando de este núcleo, de este centro, pues se ve que crece ese déficit habitacional. Entonces pasa un poco con este tema, y es que entre más lejos, mayor déficit hay, pues exceptuando quizás aquí el polo de Fusagasugá y Girardot hacia el sur. En tema un tema importante para revisar esta integración con la región es el PIB. Aquí tenemos un tema un poquito, el color está invertido. El color rojo son los que más aportan al PIB y los claros los que menos aportan. Entonces vemos que los municipios que más contribuyeron al PIB de Cundinamarca en el 2001 en términos de industrialización, construcción, servicios, fueron los situados en ese primer anillo de aproximación a la ciudad, ¿no? Esto con base en datos del DANE. Estas actividades primarias, actividades primarias se ven entonces en municipios como Fusa, La Mesa, San Bernardo y arriba Villapinzón, o arriba o al norte Villapinzón, Tausa, también, bueno, Anapoima y San Juan de Río Seco. En total, son 20 municipios que sumados aportan el 71.5% del valor agregado del departamento frente a 96 municipios que apenas suman entre todos el 28.5% restante. Entonces aquí vemos también esta misma condición, ¿no? De aquellos municipios más cerca a Bogotá tienen menos déficit habitacional y a la vez son los que más aportan al PIB del departamento. Entonces es un fenómeno regional interesante, ¿cierto? Pero entonces interesante para los que están cerca, pero más precario para los que están lejos de la capital, siempre exceptuando el caso de Girardot. Ya revisando el tema a nivel Bogotá, vemos otro reto muy importante, y es este tema de la desigualdad socioespacial. Así como teníamos una desigualdad en los municipios de Cundinamarca, vemos aquí una gran desigualdad socioespacial en nuestra ciudad, ¿no? Este es el plano de estratificación, ¿no? El sistema de estratificación socioeconómica se generó para clasificar las viviendas según la calidad de su entorno urbano y para establecer un sistema de cobro diferenciado. En cremita y en café son los estratos 1 y 2 que están claramente bordeando la ciudad en la periferia occidental y sur principalmente, pero también tenemos unos rasgos importantes en la periferia, pues cerca a los cerros orientales. Azul y morado, estratos 3 y 4,
también una gran parte de la ciudad está en esta localización, y mucho menos estratos 5 y 6, que son el color, pues las áreas determinadas con color azul oscuro y verde, ¿cierto? Entonces aquí vemos también como esa gran diferencia, y esto coincide. Entonces, toda la periferia es la más densa, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo estos barrios autoconstruidos o que han crecido por desarrollo informal, pues han venido aumentando en su densidad porque aumenta el número de pisos, y entonces estas áreas periféricas son las más densas, las que menores ingresos tienen. Coincide también con el plano de riesgo, ¿cierto? Con las áreas de mayores riesgos físicos que tienen. Y adicionalmente, estas áreas son las de menores equipamientos, menores servicios, ¿cierto? Menores, en especial, menores servicios de salud. Entonces, aquí vemos cómo esas diferencias espaciales hacen que tengamos una ciudad bastante desigual. Y entonces, si vemos un poquito también esa evolución de la pobreza y la desigualdad en nuestra ciudad, estas son unas fotografías extraídas pues de algunos periódicos durante la pandemia para ver un poco esa condición de pobreza y de vulnerabilidad en un momento tan complejo como fueron esos meses de confinamiento. Entonces, arriba vemos la incidencia de la pobreza monetaria en las primeras ciudades de Colombia, y vemos cómo entonces esa pobreza fue creciendo, ¿no? Fue creciendo en especial en los últimos años. Y abajo la desigualdad, que se mide por el coeficiente de Gini, en la desigualdad en las primeras ciudades en las principales ciudades de Colombia, y vemos cómo, por ejemplo, Bogotá, que es la de color azul, venía más o menos con un ritmo parejo de desigualdad, una desigualdad de todas maneras bastante alta, ¿no? Este coeficiente se mide de 0 a 1, y entre más cerca a 1 es más desigual. Entonces tenemos una gran desigualdad en Bogotá, pero venía más o menos como estable, ¿no? Que no es una dicha tener una desigualdad del 0,51%, pero que sí se aumentó con la pandemia, y vemos cómo se aumentó no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades. Y hay una estrecha relación entre desigualdad y pobreza. Esto afecta sin duda nuestro hábitat, nuestras condiciones habitacionales, en especialmente la de los hogares de los menores ingresos. La densidad, entonces hemos venido creciendo, claro, hay un gran déficit habitacional, hemos venido creciendo en altura. Los planes de vivienda de interés social se hacen ahora con edificios en altura, pero con estos resultados. Entonces vemos aquí la primera lámina es en Bogotá, la autopista sur. Vemos pues que atrás están todos estos barrios de desarrollo informal, y cómo surge una torre de muchos pisos, ¿cierto? Con vivienda bien pequeña. Pero entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo será esa convivencia, no? Internamente es lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa con esos cobros de administración y mantenimiento del edificio? En los hogares generalmente de bajos ingresos no alcanzan, estos ingresos no alcanzan para cubrir pues las necesidades básicas, y mucho menos para una cuota de administración, para una cuota para hacerle mantenimiento a un ascensor. Entonces allí se presentan unos problemas de convivencia bastante serios. La otra lámina es en Cartagena. Es un sector de ingresos medios, pero vemos cómo todo el desarrollo estaba en viviendas de 1 y 2 pisos. Incluso allá en el costado más derecho se ve una casa bastante antigua, y cómo han venido surgiendo estas grandes torres, ¿no? Muy densas en sectores donde hay una predominancia de vivienda. Y entonces vemos también cómo empieza a afectar esa densidad en las vías, en la demanda de servicios, y en especial en el espacio público inexistente, ¿cierto? Como en la falta de espacios
público para dotar estas áreas. Sin duda, el crecimiento de las áreas de desarrollo informal, un gran reto en todas nuestras ciudades en Colombia, que se vino aumentando con la pandemia. Pues en Bogotá ya tenemos muy poco suelo urbanizable, pero igualmente las áreas han venido creciendo a partir de la pandemia y vemos cómo allí en la aerofotografía tenemos dos barrios informales nuevos que no existían en el 2018, que son la Cuchilla del Gavilán y el barrio Tocaimita. El Tocaimita en rojo y el Gavilán, a ver si los puedo señalar acá. Este es el barrio Tocaimita, ¿no? Está invadiendo el parque Entre Nubes y la Cuchilla del Gavilán, que también pues no estaba incluida dentro del parque, pero hacía parte como de esa reserva natural, y entonces esto vino creciendo, lo tenemos documentado, ¿no? A través de aerofotografías de cómo ha venido creciendo este desarrollo informal en estas áreas de Bogotá. Entonces tenemos ese gran reto, quiere decir que hay un déficit habitacional importante que no está siendo cubierto por las políticas de vivienda de interés social y que es un tema definitivamente importante para nosotros como arquitectos, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad para responder ante esas políticas. Otro tema es la ocupación de edificios de valor patrimonial con baja calidad habitacional. Bueno, aquí tengo unas fotos que son más bien de referencia, pero hemos visto cómo estas áreas de desarrollo informal en la periferia han venido creciendo y consolidándose, pero también en los centros urbanos se han venido ocupando edificios patrimoniales, pero ocupando también de manera informal, sin hacer pago de servicios, sin tener títulos de propiedad y con evidentemente muy malas condiciones habitacionales. Entonces, esto también ha venido en aumento en nuestras ciudades, y por otra parte sí, infraestructura patrimonial vacía, ¿cierto? Que no está siendo ocupada, y eso nos hace pensar en la frase que decía Harvey de casas sin gente y gente sin casas, ¿no? Infraestructura construida, pero gente que no tiene dónde vivir. Aquí entonces unas cifras del déficit habitacional de vivienda. Entonces tenemos tenemos un déficit cuantitativo de vivienda de 96.947 unidades y un cualitativo de 256.000 unidades. Cada año se forman 55.000 nuevos hogares, ¿no? Mientras que el sector formal construye 30.000 viviendas al año, ¿no? 30% con subsidio. Bueno, eso hasta el año pasado, porque este año ya todas estas cifras han venido cambiando y estamos esperando los reportes oficiales para actualizar nuestras investigaciones. Y según Ceballos, pues todos estos datos según Ceballos, las comunidades construyen 20.000 viviendas informales al año. Entonces aquí vemos el poder de la construcción de las comunidades, ¿no? Y entonces nos llama mucho la atención esta fuerza de producción de la vivienda informal. Sin duda se necesita vivienda, se forman hogares nuevos todo el tiempo aquí en Colombia, se necesita vivienda, tenemos entonces un amplio déficit cuantitativo y cualitativo, y este déficit cuantitativo ha venido, digamos, aliviándose en cierta manera con la vivienda social, con los planes de vivienda social del Estado, pero que también sin duda no responden a las necesidades habitacionales de la población. Aquí tenemos en una diapositiva los barrios Nando Marín y Lorenzo Morales del Valledupar, ¿no? En esta diapositiva. Una vivienda social del programa de viviendas gratis, ¿cierto? Lejos del centro urbano, ¿no? Estos hogares vivían, claro, también en una ocupación informal, pero en el centro de la ciudad, donde no tenían muchos gastos de transporte, y los mandan a vivir en la periferia, donde no hay servicio de transporte, hay una vía por lo menos, pero no está este servicio de transporte, en unas viviendas pequeñas, calurosas. Este caso lo conocí
por una tesis de maestría la estudiante que estaba haciendo este análisis nos mostraba también las fotos de las piscinas, unos barrios de vivienda de interés social con piscina, pero con una piscina que no se tenía el recurso para limpiar, para comprar el cloro. Entonces eran piscinas que no son piscinas que no se usan porque no hay cómo mantenerlas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacemos ese tipo de piscinas? ¿Por qué tenemos ese tipo de infraestructuras? Más vale un parque, ¿no? Una zona donde la gente sí pueda estar, que la gente sí pueda disfrutar y que pueda mantener. Esta es vivienda en Bogotá. Esto es en los cerros en los cerros orientales, en la localidad de San Cristóbal. Bueno, de todas maneras, una solución importante, ¿cierto? Mucho mejor. Pues también en altura y donde se generan estos problemas de convivencia, pero pues por lo menos allí tenemos ya una solución un poco más, pues un poco más digna y donde los hogares pueden tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, los hogares que vienen a vivir acá no son los hogares que están invadiendo los cerros de Bogotá en el costado sur, ¿cierto? No son la población más pobre de la ciudad. Tenemos otro ejemplo, esto es en Usme, también una vivienda social aquí cerca, por aquí abajo pasa el río Tunjuelo, una vivienda social, pero que se quedó en la vivienda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llega la gente hasta allá? Fíjense que no hay pues no está pavimentado, cuando llueve esto es un barrial, de noche pues es una oscuridad total, ¿no? Entonces también hay un problema de accesibilidad allí, barrios pero que son incompletos, es decir, el hábitat no es solamente la vivienda, ¿cierto? Como dijimos, es toda una trama de relaciones espaciales y humanas, ¿no? Entonces aquí falta pensar en todo el resto de cosas que hacemos independientemente de nuestra vivienda. Este es un barrio en Soledad Atlántico. Claro, pues también un barrio popular, ¿cierto? Pero muchas veces la gente prefiere vivir en este tipo de barrios que en este tipo de barrios, ¿cierto? Aquí puede tener incluso sus pájaros, sus gallinas, puede tener una huerta pequeña, ¿cierto? Tiene un poquito más de flexibilidad para su habitar, que aquí, bueno, de todas maneras, estos son hogares mucho más urbanos que ya están adaptados para vivir en edificaciones de este estilo. Y yo me pregunto aquí, ¿pero qué pasó con esa ciudad, no? Que esa ciudad que construíamos antes, donde cada edificio, además, cada edificio es obra de un grupo de arquitectos, ¿no? No es una sola constructora que hace edificios por todas partes de manera muy parecida, sino aquí es la vivienda que construye ciudad. Esto es el Parkway de Bogotá, pues un sector tradicional. Pero me pregunto, ¿y eso no se puede hacer hoy en día? No podemos, claro, pues con otras condiciones, quizás con mayor densidad, unas áreas menores, pero teniendo un poco en cuenta esta calidad habitacional, ¿cierto? Como un espacio verde, tranquilo y unas edificaciones donde también estamos distribuyendo ese trabajo por oficinas de arquitectos, ¿cierto? Y construyendo ciudad de tal manera que circular por aquí sí es agradable, ¿no? Y pues en muchos de estos plantas bajas hay locales, hay pues una vida mucho más activa. Otro de los grandes retos que estamos ahora teniendo que resolver es como esa respuesta a la construcción de las grandes infraestructuras. Este es la avenida Caracas, ¿no? Donde va a pasar el metro, donde se han demolido pues bastantes edificaciones, unas de vivienda, otras de comercio, etcétera. Pero aquí también importante ver cómo respondemos a estas grandes infraestructuras, ¿no? Cómo esto también afecta a nuestro hábitat, pero posiblemente, pues claro, cuando este esté construido, pues estos van a tener una mejor calidad de vida, pero también cómo enfrentamos estos años de construcción.
El déficit de espacio público y espacio para recreación y deporte sin duda es un déficit en las ciudades colombianas. Este es el Parque Simón Bolívar un domingo, ¿cierto? Un domingo de agosto donde todo el mundo va. Fíjense la densidad de este parque. En algunas investigaciones que hemos desarrollado hemos visto que precisamente personas que viven en Usme y Ciudad Bolívar vienen hasta acá porque allá no tienen parques, no hay tantos parques. Mucha de la gente de la periferia viene también a disfrutar este bellísimo parque que definitivamente se nos quedó chiquito. Y este que también es muy bonito, pero este es de una caja de compensación. Entonces, este pues tiene muy buena infraestructura, muy bien mantenido. También se llena. El día que tomé la foto, pues no tenía tanta actividad, pero también se llena, pero es diferente, ¿cierto? Aquí solamente tienen acceso a algunas personas, las personas que trabajan y que están afiliadas en esa determinada caja de compensación, pero no es un espacio público, ¿cierto? No es un espacio pues accesible a todo el público. Otro gran déficit es la migración. Tenemos población migrante internacional, nacional de nuestro propio país. Esta fotografía la tomé de la anterior ocupación del Parque Nacional, que fue hace un par de años, pero ya la tenemos hoy en día también. Entonces, esta población indígena, esta foto también me la dio una estudiante de maestría en un refugio que tiene el distrito para población indígena. Entonces, sí tiene unos refugios, unos espacios para atender a la población, pero que sin duda no son suficientes. Y entonces, bueno, también esto es un tema político de ir a sentarse en un sitio céntrico para hacer notar pues esta problemática. Pero pues es una situación que estamos viviendo en nuestra ciudad. La población migrante también, este no es tanto un reto para la ciudad, sino un reto para las áreas o las rutas donde transita la población migrante, unas rutas totalmente, bueno, armadas por ellas, con unos peligros inmensos desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista de la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, cómo atender a estas personas, cómo hacer que estas rutas sean un poco más seguras, cómo hacer que haya menos delincuencia y cómo desde el hábitat podemos contribuir a mejorar también la calidad de vida de estas personas que tienen que decidieron atravesar todo un país caminando. El reto del cambio climático, la contaminación y la pérdida de los recursos naturales, ¿no? Cada vez notamos más los efectos del cambio climático, pero aún no tenemos la infraestructura suficiente para responder a eso. Todavía tenemos unos problemas muy serios de la contaminación, de las basuras, de la contaminación del aire y poco estamos respondiendo ante esa problemática. Entonces ahí también tenemos un gran trabajo como arquitectos para empezar a proponer, ¿no? Nosotros siempre vemos el futuro, pensamos en el futuro y tenemos ahí que tener unas propuestas novedosas. La conservación de la estructura ecológica en las ciudades, ¿no? Bueno, en Medellín todo el corredor del río, en Bogotá sus cerros orientales, que no la hemos jugado por protegernos a pesar de que esa cota se ha venido subiendo, esa cota de ocupación. Y pues la otra diapositiva es en Cartagena, todo el tema de el cuidado de su borde costero, ¿no? Este es la plaza de mercado y en esta foto no se ve, pero esto todo es contaminado por las basuras, ¿no? Es la plaza de mercado de Basurto y todo esto es totalmente contaminado por las basuras. Entonces, ¿cómo cuidamos esa estructura ecológica principal que nos ayuda a un poco solventar los temas de contaminación del aire de los cuales hablábamos recientemente? En Leticia, sus sistemas lagunares, Bogotá, sus humedales que hemos ido perdiendo, pues por lo menos ya hay una conciencia de la conservación de estos cuerpos del agua, pero nosotros muy hábilmente nos encargamos de destruir casi que un poco más del 90% del sistema de humedales de Bogotá
en Cali también la Ronda del Río. Entonces tenemos pues ese reto de construir respetando esos sistemas naturales. Y bueno, esto es a nivel urbano, una serie de retos en los cuales hemos venido trabajando y enumerando. Ahora, ¿qué pasa en las áreas rurales? Una pobreza monetaria impresionante, ¿cierto? No es para nadie un secreto que tenemos una gran pobreza en La Guajira, el Chocó, Magdalena, Córdoba, Cauca, Sucre, inclusive el norte de Santander, ¿cierto? Eh, y los que menos incidencia de la pobreza monetaria, pues departamentos como Caldas y Cundinamarca. Pero allí también vemos esa desigualdad, ¿no? Una gran desigualdad de quienes viven en La Guajira o en el Chocó con respecto a quienes viven en Caldas y Cundinamarca, una desigualdad monetaria, ¿cierto? De ingresos, pero también eso se traduce en oportunidades de educación, en acceso a salud, etcétera. Una vivienda digna y adecuada. Las comunidades indígenas han venido construyendo sus viviendas como lo dicta su tradición. A veces a nosotros nos parece que de pronto podrían ser mejores o nos parece totalmente inadecuadas, pero como arquitectos también debemos conocer esas prácticas culturales para poder responder adecuadamente a esas necesidades y de repente no plantear unos proyectos como tan urbanos, sino tratar de mirar cómo nos acercamos más hacia cultura, hacia su cultura, hacia su proyecto de vida, hacia su cosmogonía, para poder responder con viviendas para tener una vivienda adecuada, pero dentro de su cultura. En todo lo que tenemos en la ciudad, muchas de las cosas que tenemos en la ciudad las tenemos totalmente opuestas en el área rural. En la ciudad tenemos altísimas densidades y un problema por tener esas altas densidades. En el campo tenemos baja densidad, que también es un problema porque nadie va a construir un hospital para servir un asentamiento pequeño. O nadie va a construir un colegio, un megacolegio o un colegio con muy buenos servicios para servir también a pocos niños. Entonces, allí nos toca también pensar en lo que decía al inicio, como en esta colaboración, ¿cierto? Si no puedo hacer evidentemente un hospital por cada municipio, pues un hospital regional que sirva a varios municipios, pero con buenas vías de comunicación, con facilidad, pero también con ese trabajo que hacen los médicos extramural, como que no es el paciente que se mueve al hospital, sino bueno, al hospital o al centro de salud, sino también el personal de salud que se mueve y va haciendo trabajo en las casas para identificar esos problemas. Un gran reto que tenemos también, que últimamente no ha salido mucho en prensa, ni ha salido, sí, como que se tiene ahí un poquito como de bajo perfil, es este tema de los antiguos ETCR, ¿cierto? Con el proceso de paz se crearon los espacios territoriales donde que son asentamientos donde fueron a vivir los exguerrilleros, ¿no? Asentamientos que unos ya están como en proceso de determinación, pero la gran mayoría, casi la totalidad, se conservan y se han venido desarrollando como asentamientos, como centros poblados. Esto a la larga van a terminar siendo unos municipios y no los estamos planeando, no estamos planeando adecuadamente su desarrollo. En este caso tenemos el centro poblado de Las Colinas, que por ejemplo ha venido creciendo, tiene sus viviendas en madera, casi que todas sus edificaciones en madera. Esto está muy cerca de San José del Guaviare, tiene un colegio pero hasta quinto de primaria, entonces hubo un boom de nacimientos recién. Se firmó el acuerdo de paz y ahora pues esos niños tienen que pasar al colegio, pero ¿a qué colegio van? ¿Dónde atiende el sistema de salud? La población pues empezará en unos años a volverse mayor. ¿Quién los va a atender? Bueno, entonces eso es un tema allí interesante que tenemos que pensarlo dentro de esta planeación regional y urbana en nuestro país. Con el tema de con el tema del proceso de paz y la retirada pues de muchos de los grupos o de los actores
la guerrilla de nuestras selvas. Entonces ellos hacían una labor como de cuidar el bosque y ahora hay es una cantidad de deforestación en la Amazonía colombiana, ¿cierto? Esto es otro de los grandes retos que, claro, está muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Está muy lejos de nuestras ciudades capitales, pero está allí, es un problema importante que hay que tenerle mucho cuidado y hay que ver entonces también desde nuestro punto de vista cómo podemos aportar para prevenir esa deforestación. Tenemos entonces en las áreas urbanas también unos temas de cambio climático o de, pues digamos, de efectos producidos por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de recursos naturales, ¿cierto? Tenemos aumento de temperatura, claramente, unos fenómenos meteorológicos extremos, cambio en los ecosistemas, extinción de especies, disminución de actividades económicas, disminución de fuentes de agua. Entonces, todo esto tendríamos que pensarlo de manera muy detenida para que nuestra respuesta sea adecuada ante estos fenómenos. Por eso es importante investigar en hábitat, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué investigamos en hábitat? Pues para visibilizar los modos de habitar de diferentes comunidades o individuos, en especial de aquellos más vulnerables, para evidenciar aspectos no abordados por las políticas urbanas y de vivienda en Colombia. Eso hacemos en nuestra maestría en hábitat. También para mejorar y superar los problemas del hábitat que se presentan en las áreas urbanas y rurales de Colombia, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, y, como siempre, en especial la de menores ingresos, mayor vulnerabilidad, pero también contribuir a la sustentabilidad de la sociedad con equidad social, étnica y de género, e incidir en la formulación de una política, puede ser la política social, económica, en especial la política urbana y de vivienda que sea amplia, incluyente, que disminuya esa segregación, que promueva la integración social. Entonces, nosotros queremos generar y divulgar conocimiento original a partir de las investigaciones que hacemos con todo el grupo de estudiantes, de los estudiantes que quieran ingresar a nuestra maestría, tener unos aportes técnicos y científicos de base para la formulación de políticas públicas y tener unos aportes teóricos y científicos que contribuyan a producir criterios de diseño arquitectónico y urbano que incidan en planes, programas y proyectos multiescalares. Para los arquitectos y urbanistas tenemos también proponemos unas áreas de intervención de gran escala, ¿cierto? Entonces allí, como ya lo hemos visto, necesitamos trabajar en el ordenamiento territorial con base en las necesidades de las comunidades, conservando o restaurando estas áreas ambientales, trabajar en la sustentabilidad urbana con base en las soluciones basadas en la naturaleza, trabajar también en la sustentabilidad urbana desde la planeación misma de la ciudad y de sus modificaciones o de su actualización, recuperación del hábitat en áreas deterioradas por grandes proyectos de escala metropolitana como el metro, la línea de Transmilenio, etcétera. También en otros lugares pueden ser estas grandes infraestructuras de hidroeléctricas, etcétera. A mediana escala, ¿en qué podemos trabajar arquitectos y urbanistas? Pues en comprender mejor esas comunidades indígenas, migrantes, campesinos, para ver cómo proponemos unas soluciones de vivienda y de hábitat mucho más adecuadas a sus aspectos sociales y culturales, trabajar en este futuro de los antiguos ETCRs, trabajar en los problemas de género, en las comunidades urbanas que trabajan en las adaptaciones basadas en comunidad y los ecobarrios,
Las comunidades en zonas de patrimonio industrial, los nuevos sitios urbanos, la construcción social del hábitat, el mejoramiento de barrios. A pequeña escala, la sustentabilidad arquitectónica, que es tan importante, ¿cierto?, para disminuir el consumo de recursos naturales y contribuir a regenerar el ambiente desde no es pequeño, pero desde el objeto arquitectónico. Tenemos mucho que hacer todavía en el tema de sostenibilidad urbana, la vivienda que contribuye a construir ciudad, la vivienda digna y adecuada para comunidades vulnerables. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de las comunidades de recicladores, y en la arquitectura para la reconciliación. También tenemos mucho que hacer allí en este tema de los museos de memoria, de las casas culturales, escuelas, etcétera, donde podamos también sanar esas heridas producidas por nuestro conflicto interno. Y bien, esto es todo. Aquí tenemos los datos de donde hacemos todo este trabajo. Bienvenidos y bienvenidos a pensar en los retos del hábitat y en una mejor calidad de vida para todos nosotros los colombianos. Gracias.